entonces el Dios del cielo le entrega el libre albedrío, una expresión valiosa que se llama la voluntad propia. Son dos cosas diferentes. El espíritu es una cosa y el alma es otra. Pero no se le entrega al espíritu, se le entrega al alma. Entonces ese poder decisional que ya Dios nos entregó, es lo que podemos decir, ahí está el alma. Qué valiosa es a los ojos de Dios nuestra alma. Señor. Okay. El alma tiene la configuración divina de tomar sus propias Capacidad decisiones. racional. Bueno, Ahora yo tengo que verificar qué le influencia al alma. Y ahora nos toca poder hablar un poquito de aquello que nos lleva a tomar decisiones y de aquello que somos influenciados. Pero ¿cómo es esto? Sí. Hoy va a estar con nosotros hablando el doctor Héctor Colón, neuroteólogo cristiano, de las influencias internas del alma. Buenos días, Bendiciones. doctor. Buenos días, compañeros. Gracias por este privilegio, ¿verdad?, de estar aquí. Es nuestro Sí, también. llanamente, cuando uno habla del alma, y quiero aclarar algunos términos iniciales, ¿verdad? El alma debería ser un tema medular, trascendental y vigente dentro de la entidad llamada iglesia. Ujú. Y quiero tocar este detalle. Hace 48 años, cuando yo me convertí, estaba el hermano Gigi Ávila en su apogeo. Y algo que me llamó la atención era Dios como revelándose a mi vida, que siempre decía, mi alma te alaba. Ajá. Sí, sí. ¿Se acuerdan? Claro. En sus predicaciones te lo decía 80 veces. Mi alma te alaba, Dios. Mi alma. Obviamente, ese, claro, como Gigi Ávila influenció sí. a ese muchachito, este servidor acabado de convertir. Me convertí en un asiduo oyente de las predicaciones de Gigi Ávila. Entonces, uno de los detalles que él con mucha insistencia decía, y era el alma. Él decía, mi alma te alaba, mi alma te honra. Pues era natural que entonces eventualmente yo sentí la inquietud de prepararme en términos teológicos. Y me fui a un seminario teológico y en consecuencia parte del trabajo que yo quise hacer de investigador, porque estaba estudiando teología. Y quiero aclarar esto. Un teólogo no es solo conocer la Biblia. Un teólogo, cuando estudia y se prepara en términos académicos de maestría o doctorado, como este servidor, es que se convierte en un investigador Ya. del sagrado texto. Wow. Y que lo que el sagrado texto en efecto no me lo da a prima fase, ¿verdad? Por encimita, pues yo me voy a investigar, a profundizar dónde surge ese concepto. Y admito uno de los primeros conceptos que yo quise verificar, que es este asunto del alma. ¿Ok? Claro, y me tuve que remontar a las alturas, me tuve que remontar al concepto de Dios, porque Dios desde la eternidad dispuso que como parte de nuestra creación habría de darnos un espíritu que proviene de Él. Observen esto. Y la Escritura dice que cuando nos morimos vuelve al Dios que lo dio. Es decir, un espíritu que se concretaba en el soplo de vida. Cuando en el vientre de nuestra madre los dos, el espermatozoide y el óvulo, hacían su proceso biológico, ahí viene el soplo de vida. Exacto. Y ahí viene ese espíritu de Dios. Pero dentro de esa concesión de diseño de nosotros, Dios dispuso, hermano, usted ni yo lo dispusimos. Ajá. Dios dispuso desde los confines de la eternidad que usted y yo habríamos de ser un alma viviente. ¡Wow! Y ese es el otro elemento que está conjugado y consolidado en el diseño que Dios nos hizo. Por lo tanto, ya Dios tenía el espíritu Claro. ya definido, soplo de vida, y que dispuso que habríamos de ser un alma viviente. ¿Y dónde voy a colocar esto? En una biología. Interesante mencionar que bien lo está llevando el hecho de que son dos cosas diferentes. El espíritu es una cosa y el alma es otra. Claro. Aunque se relacionan entre sí. Si el espíritu Claro se va, que el alma... muy bien. Exacto. Se relacionan entre sí, muy bien. Pero el detalle es este. Claro, entonces el Dios del cielo dispuso de una biología que habría de hecho para su hijo. Para cuando él hiciera la obra redentora,
y el espíritu de él como Dios soberano que nunca habría de perder esa esencia de Dios, habitar en esta biología, y por lo cual la Escritura dice que fue perfecto hombre a la vez que era perfecto Dios. ¡Wow! Quiere decir que esta biología, la manera y forma y el plan sagrado con que Dios la diseñó, la estableció para poder contener la esencia misma de la eternidad en el espíritu de su Hijo. Y yo tengo una. Y de ahí que cuando Él dice, hagamos al hombre imagen y semejanza, significó que de eso mismo que yo diseño para mi hijo, se lo voy a dar. Me encanta. A nosotros. A ti, a mí, Héctor Colón, a todo el mundo que me está escuchando. Y eso es en la parte espiritual. Claro. Y biológica. Biológica. Ok, pero la biológica, la ciencia puede Sí. materializar, Sospecho la pregunta. Sí, yo también. Que le conste a la ciencia, vamos a ponerlo Claro, así, ¿verdad? observen esto. Bueno, Y vamos como los médicos o el embriólogo y mucha ciencia Claro. que hace la facilidad de mover el espermatozoide hasta el óvulo y lo lleva hasta allí, pero hasta ahí llegan. Hasta ahí llegan. Hasta ahí Claro, de ahí para ahí adelante el entra- copyright de Dios. Ajá. Claro. Si De ahí Dios para- quiere o no de ahí quiere. para adelante No son pueden hacer derechos de más. autor del Dios nuestro. Amén. Y Ahí solo va. al que Él se lo quiera revelar. Pero entiendo que lo que está diciendo Esteban es el hecho de que hasta donde la ciencia ha avalado que Jesús tenía el mismo diseño que viene desde Adán. Pues vamos a explicarlo. Bueno, porque Claro. para nosotros los cristianos, el alma, usted lo pudo definir, pero y creo que esa parte espiritual para nosotros es importante y nos referimos al alma por esa parte espiritual. Pero no significa igual para el hinduismo, no significa igual para otras el alma para otras religiones. Claro. Entonces, Pero vamos a tomar de la premisa de nuestra fe cristiana, claro. que es con la que hemos estado abrazados, con la que tenemos el compromiso supremo de vivirla y de morir por ella también, ¿verdad? De vivir por ella y morir por ella. Mire, claro que cuando entonces yo cojo la biología y la estudio a fondo, porque para parte de ser neurocientífico es que tú tienes que estudiar la genética. Y nos dimos cuenta que la biología tiene los genes que en la totalidad de las especies biológicas, excepto en el ser humano, las conductas están regidas por genética. Y no se pueden salir de sus configuraciones genéticas y de Excepto sus el ser humano. estructuras genéticas a nivel de la biología, y que sí, en efecto, esa genética que regula los comportamientos y las conductas del resto de las especies tienen apenas unos pequeños márgenes de aprendizajes de las circunstancias, pero apenas son unos pequeños márgenes para perpetuar esa especie, pero están fuertemente regidas sus conductas, comportamientos y decisiones por un componente genético. Pero en nuestro caso, como especie humana, que tenemos un alma, el Dios del cielo dispuso de un asunto que es soberano y trascendental desde la eternidad, que es llamado el libre albedrío. Ok, Ay, entonces, ¡Wow! Qué wow. brutal. yo voy a representar el que camina por ahí. Vamos a decirlo así, el que no entiende. Estamos hablando que entonces los animales tienen solamente ese pequeño y están definidos. Los animales están definidos con un por la propósito, genética. Por una genética. Con un propósito, como decir, Existencial, ya predeterminado. Predeterminado, como decir, en el mal hay un orden para unas cosas. Pero el hombre fue creado entonces, como es imagen y semejanza, a otro nivel. Claro. Eso estamos hablando. Claro. Entonces, el Dios del cielo, que esto es un concepto medular, le entrega el libre albedrío, que es otro concepto profundo teológico nuestro. Nos trae problemas a veces. Configurado en una expresión valiosa que se llama la voluntad propia. Le entrega al ser humano. Pero observen eso, no se le entrega al espíritu, se le entrega al alma. Exacto. Sí, porque el espíritu es de Dios. Claro, el espíritu le pertenece a Dios, como una garantía de que en el tiempo predeterminado que yo decidí como Dios, esa persona va a vivir.
Pero la elección de vida, pero las decisiones propias, pero la facultad y capacidad de tener toma de decisiones, Ajá. sea por bien o sea por mal, que eso se llama la voluntad, dentro de la potestad de yo permitir que fueran un alma viviente, yo se lo entregué al alma. ¡Wow! Ajá, ajá. Por lo tanto, ahí vemos un alma con esta soberanía y potestad única de Dios llamada libre albedrío o llamada voluntad propia, dentro de la configuración de una biología y dentro de la configuración de un ambiente, el cual influye el ambiente en esa alma, pero no es lo único que influye. Influye asuntos internos del propio organismo y también influye el hecho de que tiene la potestad sagrada de creer o no creer. Adán y Eva. Claro. La famosa llave. Claro, por lo tanto, cuando empieza el individuo a creer o no creer, y cuando digo creer, desde las cosas más elementales, básicas de la vida, y empieza a tomar el ejercicio y el rol protagónico de vivir con la voluntad propia, y eso es sagrado de Dios. Por eso es que usted ve que hay gente mala y uno le choca las cosas que hacen negativas, como el tema que están hablando ahorita. Pero en última instancia, eso que hacen mal es voluntad de Dios, que Dios quiso que fueran de esa manera. Porque Dios determinó que viviéramos en una voluntad individual, porque desde ese ejercicio de la voluntad es que Dios habría determinado cuánto yo lo voy a valorar a Él. Paréjemelo. Cuánto yo lo voy a estimar a Él. Ajá. Cuánto en mi libertad absoluta yo me voy a acercar a Él. Porque lo que tú haces libremente es lo que verdaderamente tú eres. Pero me estás hablando de la parte permisiva de Dios. Sí. Ah, ok. Sí. Como sí. O sea, que Dios Como permite... una predeterminación. No, digo, yo estoy viéndolo como Ajá, que Dios no. permite el hecho de esa toma de decisión. Claro, no es ni permisiva. Dios decidió que eso fuera así. Para ser más enfático. El término permisivo yo lo entiendo. Pero ¿cómo va más allá. Pero ¿cómo que decidió que mi voluntad tomara esa decisión? No. Yo dejo que el individuo tome su propia ok, decisión, ok. Yo porque dejo, yo Dios le deja. dejé Exacto. y le configuré para que así fuera. Le entregué la habilidad. Le entregué la habilidad y la La potestad persona- de Sí, sí, sí. tomar sus propias y únicas decisiones. El poder decisional, la El libre poder albedrío. decisional, sea Sí, porque señor. se van a inclinar al mal o sea porque se inclinarán al bien. Ya. Mire Ajá. qué misterio. Claro. Ahí Y- es donde dice escoge entre la bendición y la maldición. vida y Claro, muerte. claro. Y es un asunto medular. Claro, cuando uno estudia teología a fondo y dice, es que el mal está juntamente con el bien. Claro. Ajá. Ajá. La simiente De hecho, Señor, el trigo está haciendo daño, la cizaña está haciendo daño al trigo. Pico la cizaña. No, Y el Señor le dijo, no lo hagas. Porque cuando estás tratando de arrancar la cizaña, Se va. te puedes llevar el trigo. Ajá. Pero entonces ahí viene el zarandeo. Obviamente ahí Para poder vienen asuntos que están tan y tan cercanas y tan relacionadas con esa alma, Sí. Cercana. tan cercana, Puede- que prácticamente no podemos prescindir de ella. Tenemos que manejar con ella. Eso. Ese poder decisional que ya Ajá. Dios nos entregó a cada uno de nosotros, es lo que podemos decir, ahí está el alma. El alma tiene la configuración divina de tomar sus propias Capacidad decisiones. racional. Cuando tenemos la... y Ca- cuando- claro, tiene una serie de implicaciones como la capacidad racional de tomar Ajá. decisiones, el ejercicio pleno de tomar decisiones propias por parte del individuo. Ajá. Y Dios lo configuró así. Pero observen este detalle. Cuando Dios configuró eso de esa manera y le dio al alma esa potestad, inclusive hasta le advirtió, porque el alma que pecare, Ajá. Esta morirá. esa morirá. O sea que tú puedes tomar decisiones que te lleven a alejarte de mí diametralmente
Y significa morir, no solamente morir en la existencia, que significa estar lejos de mí, sino morir para conceptos de la eternidad. Correcto. Que acarrea condenación. Cuando nosotros reconocemos, o sea, nosotros mismos reconocemos que no podemos con cierto pecado o cierta tentación, y uno dice, Señor, yo entrego mi voluntad o mi libre albedrío para que tú tomes control. ¿Hasta dónde? Muy bien, aquí viene el plan. Nos humillamos ante Él porque ya yo no puedo más. Hazlo tú porque sabes que me voy a perder. Claro, pero muy bien, muy bien. Quiero decir esto. Hermano, y tan cara era y es a los ojos de Dios nuestra alma. Y cuando digo cara, digo que Él es valioso. Ajá. Y que Él es trascendental, que salvarla al propio Dios le costó la vida de su hijo. Wow. Y nosotros. Wow. O sea, a Dios le costó salvar nuestra alma la vida de su hijo. Porque Cristo murió por la salvación de nuestras almas. Es que nos va a costar. O sea, nos va a costar. Claro. A nosotros Entonces, también. esto es lo que quiero decir antes de soltar las influencias, que a lo mejor va a ser para la semana que viene. Sí, necesito que venga porque no nos puede dejar así y ya el tiempo nos traicionó. Claro, pero resumiendo, tal vez la primera parte de esto de hoy, lo que estoy diciendo, qué valiosa es a los ojos de Dios nuestra alma. Señor. Ok. Tan única que Él puso la capacidad libre de decisión que pertenecía a Él, la puso en nosotros en forma de voluntad y de libre albedrío. Entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes de qué nos dejamos influenciar el alma. Claro, ¿Qué tan peligroso es ese libre albedrío para algunos? por lo tanto, valoremos como Dios valoró nuestra alma, que para Dios rescatarla tuvo que pagar el precio en su Hijo, en la muerte de Eso cruz, así. con ese sacrificio tan grande. Si yo puedo, por lo menos en estos minutos ya cerrar, valorar mi alma, estimar mi alma. ¿Quién soy yo? Soy tan valioso para Dios que a Él le costó la vida de su propio Hijo. Por favor, yo quiero llevar mi alma a otro nivel de entendimiento. Y no es tanto el peligro del libre albedrío, porque nosotros al revés, gloria a Dios por eso, porque nos da el poder para decidir a Cristo que dio su vida para nosotros tomar la decisión No es correcta. impuesto, no es impuesto. Sí. Claro.